Cuba Información. Tú vienes invitado a estas jornadas que va a haber estos días por la Asociación Paz con Dignidad y por el Observatorio de Multinacionales en América Latina. ¿Cuáles son las multinacionales, las empresas transnacionales europeas y también norteamericanas que están impactando de una manera, digamos, de una manera más clara en la región? Sí, bueno, mira, después de que finalice el conflicto armado interno, bueno, un conflicto bastante largo, nosotros tuvimos una guerra de cerca de 36 años. Durante todo ese periodo donde hubo guerra, pues realmente las transnacionales nunca aparecieron. Es decir, no existían las condiciones ni la seguridad que exige el capital para instalarse en un país. Pero fue a raíz de la firma de la paz cuando vuelven nuevamente a tener presencia las transnacionales y tienen acceso a recursos que antes no podían. Entonces resurge el tema minero y desde luego, digamos, al calor del problema que generó la escasez de combustibles en el año 2008 y el alza del petróleo, entonces ya se vislumbra, digamos, un nuevo modelo que se pretende imponer en donde el país no solo produce, por un lado, una mínima parte de petróleo y lo otro se dedica a la generación eléctrica. Entonces, el mismo presidente que firma la paz abre el camino a las transnacionales con la privatización de los servicios públicos. Desde luego esto era una receta que venía del Banco Mundial y el FMI a países que tienen una deuda que ya se encuentra en el límite de manejo. Y precisamente, digamos, al calor de esa privatización es que se ponen en venta los recursos del subsuelo, digamos. Tenemos ahí entonces que entran principalmente las empresas mineras, la Goldcorp, que tiene una serie de subsidiarias, se cambian nombres, no mantienen el nombre Goldcorp, se ponen Entre Mares o Cerro Blanco, en fin, van tomando diferente rostro nacional, ¿no? Y incluso permiten la incorporación de capital nacional. Eso les da cierta ventaja, pues, porque hacen alianza con los grupos de poder político que tiene Guatemala, el poder económico, el poder político y el Estado. Entonces el Estado siempre ha sido un ente que ha estado al servicio de un pequeño grupo que está metido en todos estos negocios y que hace alianza con las transnacionales para facilitar el ingreso de estos grupos al país. Entonces, de los que te puedo mencionar, bueno, en el proceso de privatización, la distribución de energía eléctrica se le concede, porque es una concesión, a dos grandes empresas españolas, Iberdrola y Unión Fenosa. Que Unión Fenosa también, para no dar la imagen de monopolio, se divide en dos empresas que son filiales de Orsa y de Oxa, que una le surte de luz eléctrica al oriente del país y la otra al occidente. En ese sentido, pues recientemente Iberdrola sale del país, una cuestión sorpresiva, ¿no? Porque estaban teniendo márgenes de ganancia bastante elevados, pero salen precisamente para salvar un problema que ellos mismos habían creado. Cuando era empresa nacional de electricidad, pues era un servicio público que no generaba ganancia. Cuando ya se concesiona a privados, tienen que encontrar un artilugio, digamos, económico para generar ganancia y que sea legal. Entonces inventan un código que es el VAD, que es el valor agregado diferencial, que es el costo que la empresa tiene por llevar la luz desde donde es generada hasta las puertas de las casas de todos los consumidores. Y ese precio tenía que ser negociado. Hay una Comisión Nacional de Electricidad que les da el poder de poner un costo súper elevado con respecto a eso, y esa es la ganancia neta que ellos tienen. Con esto se generó un gran problema, hubo bastantes quejas, incluso se llevó el caso a las cortes, llegó a la Corte de Constitucionalidad y la Corte determinó de que lo que se estaba haciendo era un robo, ¿no? Prácticamente, y condenó a Iberdrola a devolver cerca de $200 millones
que habían tenido de ganancia a los usuarios. Esto desde luego no se cumplió. Entonces ahora en el proceso de venta, sabemos eso lo compró una empresa colombiana, que es la empresa pública de Colombia, y ellos asumen la deuda y compran la empresa. Y algo que no les pareció a muchos, digamos, de los que participaban del negocio también, de la parte nacional, provocó una gran fisura entre los intereses empresariales. Entonces, esa es la salida de Iberdrola del país. Prácticamente vendió todos los intereses que tenía en Guatemala, pero queda Unión Fenosa con todo este espacio todavía, y que también tiene ahorita una gran resistencia, sobre todo en el occidente del país, en donde al calor de este saqueo, pues, de este despojo que está haciendo, han habido pueblos enteros que se han declarado en franca rebeldía al no pago de la deuda que tienen con Unión Fenosa. En ese sentido, pues ese es un problema que ha generado ya bastante represión. Podemos contabilizar ya seis personas que han muerto en condiciones bastante sospechosas, que son gente que ha liderado todo este movimiento en contra de Unión Fenosa, y desde luego pues no se puede pensar menos que hayan intereses de parte de la empresa. Sobre todo cuando la empresa de esta Unión Fenosa coloca sus oficinas en uno de los locales de un edificio que es de un conocido narcotraficante, que tiene gente, sicarios a su servicio, ¿verdad? Y que esto desde luego es un mensaje muy claro, que la gente entiende de que está del lado de una gente que tiene poder para matar y que pues prácticamente lo está haciendo como socio, ¿no? Entonces ese es el problema que está en el occidente del país y que está irradiando, ¿verdad?, también a otros lugares en donde la gente ya resiente, digamos, el antiguo pago cuando la empresa era de servicio público contra el pago actual, que ya es con ese valor agregado diferencial, que es la ganancia neta que ellos están obteniendo únicamente por la distribución de la energía. Bueno, Julio, por último yo te quería preguntar algo un poco de tipo personal. Tú me has dicho antes que tienes un hijo que está estudiando en Cuba. Esto es un medio de información sobre Cuba, de información solidaria sobre Cuba. Bueno, cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no?, de solidaridad sur-sur o de cooperación sur-sur, ¿no?, que puede estar, bueno, pues en el caso de tu hijo, por ejemplo. Bueno, en el caso personal también, porque bueno, yo tuve oportunidad de haber recibido solidaridad en su momento también de parte del gobierno cubano. Tú sabes, digamos, que en el momento del conflicto mucha gente salió afectada, y la única mano solidaria que se tendió en ese momento para la gente que tenía esa persecución y esa zozobra, pues, de tener, digamos, encima, digamos, toda la represión política del país, pues siempre contamos con los hermanos cubanos, siempre fueron solidarios, y eso ha hecho, digamos, una historia de hermandad profunda, ¿no?, sobre todo entre la gente que al igual que Cuba libró un proceso, digamos, de luchas revolucionarias, ¿no? Y en este caso, digamos, mi hijo tuvo la oportunidad de recibir una de las becas de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Llevaba alrededor del 5º año, probablemente se gradúa, y el compromiso es de que regresan al país y hacen un espacio, creo que de 6 meses de servicio, o se puede hacer más todavía, ¿no?, depende. Y son absorbidos nuevamente por el sistema de salud. Al principio fue una cuestión dificultosa, pues, porque dentro del gremio profesional hay mucho recelo y sobre todo cierta envidia con respecto a la competencia. Yo creo que también eso permitió en alguna medida readecuar, digamos, la necesidad que había de formar médicos con otra visión, digamos, que tuvieran más sentido humanitario, a diferencia del tipo de medicina que se practica, que es más lucrativa. Tenemos una terrible maldición, más que toda la medicina es curativa.
En tanto que Cuba pues tiene la ventaja de haber tenido ya una gran cantidad de profesionales egresados que les permite hacer medicina preventiva. Quizás ese sea el sueño de América Latina algún día, pero por el momento el negocio de la medicina está presente, ¿verdad? Digamos, la salud y la educación han sido dos aspectos que han sido sacrificados en función de los recortes presupuestarios del Estado. Y actualmente, digamos, solo para tener una idea de cómo se manejan los intereses privados en el país, el presidente del Congreso, por decir algo, y uno de sus hermanos, son los principales abastecedores de medicina para todos los hospitales públicos. Y otro asesor presidencial, pues es el que provee de todos los insumos agrícolas, es decir, fertilizantes y químicos que se usan en la agricultura. Y están haciendo gobierno. Entonces, no podemos menos que pensar de que el sueño de tener medicina preventiva va a pasar mucho tiempo por el renglón salud, digamos, de los más desprotegidos y quizás de los que tienen menos cobertura pues, a nivel de América Latina. Tenemos tasas muy altas de mortalidad infantil, sobre todo en área rural, y ciertamente los indicadores que nos colocan en el segundo lugar después de Haití en temas tan sensibles como es el campo de la medicina. Lo más terrible, y lo menciono porque es una cuestión que llora sangre, es la desnutrición infantil crónica. La desnutrición infantil en niños de 0 a 5 años de edad marca una diferencia terrible que condena a las personas que lo padecen a tener graves retrasos mentales y en alguna medida a tener menos oportunidad porque hay menos desarrollo motriz. Eso nos está teniendo pues, un futuro bastante oscuro, diría yo, en el sentido de que las generaciones que están creciendo vienen ya muy limitadas y con oportunidades muy reducidas.